Buenos días, amada iglesia, buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. En la virtualidad, los que nos acompañan, bienvenidos, bendiciones en esta mañana. Esta mañana vamos a orar y a disponer nuestros corazones, a alabar nuestras oraciones, nuestro corazón dispuesto a Él, una vez más, para alabarlo y exaltarlo. Decirle gracias por su misericordia, por su fidelidad y por estar con nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar acá para alabarte, para exaltarte y glorificarte. Dios Padre Celestial, que la palabra, Señor, que escuchemos hoy, que tú nos das hoy, Señor, haga cambios en nuestras vidas, Señor. Haga cambios en nuestros corazones, restaure nuestras vidas, restaure matrimonios, restaure hogares, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú has sido fiel con nosotros. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias por permitirnos acá alabar nuevamente, Señor. Bendice también a todos los hermanos que están acá también, Señor, que disponen su corazón para alabarte, a los que están en la virtualidad, a los que vienen en camino, Señor. Bendice, guarda sus pasos, Señor. Bendice a todos aquellos que por motivos de salud, Señor, por inconvenientes mayores, Señor, no pudieron asistir. Que seas tú, Señor, guiándolos, dándole gracia y paz en sus corazones para que puedan asistir, Señor, proveyéndoles fuerza, Señor, y proveyéndole, Señor, las fuentes necesarias para que puedan llegar acá, para alabarte y glorificarte. Ya que es un precepto tuyo, Señor, en venir a congregarnos y celebrar el día, Señor, tuyo, que es alabarte y exaltarte. A ti te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con la lectura del Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 25 al 32. Salmo 119, versículo 25 al 32. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. El salmista entiende que debe estar apegado a la palabra de Dios en este salmo, porque es la única puerta para llegar al Señor. Si confiamos en su palabra, Dios no permitirá que Él sea puesto en vergüenza, o que nosotros seamos puestos en vergüenza. Al principio del pasaje el salmista está afligido, humillado hasta el polvo, pero ahora él está firme, apegado a la palabra de Dios. Se prepara para recorrer el camino más fuerte, sosegado, tranquilo, con paz en el corazón, confiado que Dios está al mando de su vida. Debemos estar confiados de que Dios está al mando de nuestras vidas. Amén. La puerta para llegar al conocimiento de Dios es su palabra. A través de ella Dios nos revela a nosotros y nos muestra el camino de la salvación. Amén, hermanos. Seguimos con el himno número 2, celebremos su gloria. Cantemos con gozo y con gloria. Celebremos su gloria.
segundo. Seguimos con la lectura, seguimos Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 14 al 25. Leemos alternadamente, hermanos, capítulo 6, versículo del 14 al 25. Dice la palabra: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos. Seguimos con la lectura en Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Leemos alternadamente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, a los que desean sinceramente que se les enseñe su deber, Cristo los guiará en el juicio y les enseñará su camino. Le dice al escriba el gran mandamiento, que de hecho incluye a todos. Es el de amar a Dios con todo el corazón. Donde quiera que este sea el principio recto del alma, habrá una disposición para todos los demás deberes. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, nos comprometemos a hacer todo lo que a Él le agrada.
Los sacrificios solo representan las expiaciones por las transgresiones de los hombres a la ley moral. No tenían ningún poder sino en la medida en que expresaban el arrepentimiento y la fe en el Salvador prometido, y en la medida en que la conducían a la obediencia moral. Y como no hemos amado así a Dios y a los hombres, sino todo lo contrario, somos pecadores condenados, necesitamos el arrepentimiento y la misericordia. Cristo aprobó lo que dijo el escriba y lo animó. Se mostró justo para seguir avanzando, porque este conocimiento de la ley conduce a la convicción del pecado, al arrepentimiento, al descubrimiento de nuestra necesidad de misericordia y a la comprensión del camino de la justificación por Cristo. Ese es el deber que debemos colocar en nuestras vidas, hermanos. Es una prioridad que debemos dedicarle a Dios todo lo que somos y hacer de Él nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deleite, nuestro más grande gozo, y amar al prójimo también como a ti mismo, dice, ya que no podemos amar a Dios y ser indiferente con el prójimo, ya que el amor al prójimo resume la segunda tabla de la ley, y el amar a Dios sobre todas las cosas resume la primera tabla de la ley. No amemos a Dios, hermanos, con una fachada de piedad, sino amemos a Dios con fervor y pasión completamente, una entrega total de nuestra vida hacia Él. Amén, hermanos. Oremos al Señor para pedirle perdón y misericordia por nuestras vidas, confesemos nuestros pecados y nuestras transgresiones, que nos enseñe cada día a entregar nuestra alma a Él y dediquemos nuestra vida a Él. Amén, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Dios, porque tu misericordia es grande, por renovar tu misericordia todos los días, Señor, para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a caminar en tus preceptos, a deleitarnos en tu palabra, Señor. A que tu palabra, Señor, nos restaura completamente, Señor. Enséñanos también, Señor, a amar a nuestro prójimo, Señor. A cumplir los deberes como cristianos, Señor, que es amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Desechar todo lo que interrumpe nuestra comunión contigo, Señor. Y así también demostrar, Señor, el amor hacia el prójimo, Señor. También llevar este mensaje y esta palabra hacia ellos, Señor. Así como nos llegó a nosotros y cambió nuestras vidas, Señor. Restáuranos, Señor. Restáuranos en cada momento, Señor, y en todo lo que hagamos, Señor. Enséñanos a tener dominio propio y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria, Señor. Que nuestro corazón no se deleite en el pecado, que no nos deleitemos más en las cosas de este mundo, Señor, sino que nos deleitemos en tu palabra, en tu amor, y dediquemos nuestras vidas, Señor, incondicionalmente para ti, Señor. Enséñanos a amarte en verdad, en espíritu, Señor. Enséñanos a amarte con sinceridad, Señor, no externamente, Señor. No, Señor, permita que nuestro amor sea condicional, Padre amado. Permítanos cada día, Señor, orar intensamente sin cesar, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Oramos por la vida de nuestros hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, esté en ellos, Señor. Que tu palabra también restaure cada área de su vida, Señor. Guarda sus pasos y guarda sus corazones, su mente y sus familias, Señor, y sus trabajos. Su salud también, Señor. Bendícelos también, Padre amado. Que tu iglesia, Señor, cada día tenga necesidad de ti, Señor, y nos alejemos más y más del pecado, Señor. Dediquemos nuestras vidas a ti, Padre de los cielos. Gracias por tu perdón, gracias por la salvación, Señor. Gracias por la justificación por Cristo Jesús, que murió en la cruz, Señor. En Él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Seguimos en el himno número 152. Jesús es la roca.
hermanos, seguimos con la lectura de apoyo. Apocalipsis capítulo 19. Buenos días, bienvenidos. Seguimos con la lectura de apoyo. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 8. Leemos alternadamente. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra por fornicación y ha venado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén, hermanos. Con ustedes, el pastor. Gracias, mi hermano, mi amor. Muy bien, mis hermanos, pero muy buenos días. Una vez más, pues tenemos un buen tiempo. Hoy, 9 de junio del año 2024, una temperatura aproximada a los 30 grados centígrados. Y confiando en el Señor, primeramente en su gracia, que envía su palabra como aquella agua que riega nuestras almas en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra sed. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook, ustedes que están aquí en las instalaciones del templo. Una vez más pedimos al Señor que hable a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Así de que les invito a que estemos ubicados allí en nuestro catecismo infantil de Westminster. Pues vamos a reflexionar un poquito en la pregunta que nos compete en el día de hoy. La semana anterior estudiamos la pregunta número 94, donde se hacía la recomendación sobre cómo vencer la ira y lo dañina que es cuando permitimos que ésta se albergue o que haga cama en nuestro corazón. Hoy procederemos con la pregunta número 95. Esta dice, según el mandamiento, a lo que respondemos: ¿cuál es el séptimo mandamiento? Este dice: no cometerás adulterio. Bien, no son muy claros, se encuentra allí en el capítulo 20, verso 14 del Éxodo. Como hemos dicho en otras ocasiones, estas son las herramientas que nosotros tenemos para enseñar a nuestros hijos. Es algo que he repetido hasta la saciedad y quizá moriré repitiéndolo. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la moral. Ellos van a crecer conociendo a Dios, teniendo temor de Dios, pero también respetando a su prójimo, lo que nos hablaba nuestro hermano hace un momento en su lectura, allí en los mandamientos. Y es importante, obviamente, porque allí encontramos la razón del por qué Dios nos llama la atención con este mandamiento. Voy a entregar algunos textos, ustedes lo ven ahí. Uno de ellos es Mateo en el capítulo 5 y Gálatas en el capítulo 5. Alguien más, por favor, se ubica en Jeremías en el Antiguo Testamento en el capítulo 31. Si ustedes se ubican allí, por favor, para poder dar lectura.
a estos versículos que hemos escogido en el día de hoy precisamente para este tema. ¿Por qué es tan relevante que nosotros digamos no debemos cometer adulterio? ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué dirían ustedes? Es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza. ¿Específicamente qué es? Es pecado, por supuesto. Mandato. Pero como lo encontramos en las Escrituras, entonces decimos es un mandamiento. Es un mandamiento. Claro, obviamente todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero es que nosotros estamos en el contexto del decálogo, los 10 mandamientos. Por eso es que es relevante. Bien, ahora, ¿qué es adulterio? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? En ocasiones se ha tergiversado de pronto tanto el término que la gente no sabe distinguirlo realmente. A veces nuestros hijos nos preguntan y tampoco tenemos nosotros respuestas a esa clase de preguntas. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a mirar un poco, precisamente conforme a las respuestas que hemos encontrado en algunos medios, tanto en algunos diccionarios bíblicos como en lo que enseña también los diccionarios, la RAE, por ejemplo, que es lo que nos deja a nosotros como definiciones para esta sociedad. Bien, simplemente encontramos así escuetamente: es la unión íntima e ilegal entre dos personas comprometidas anticipadamente. No vamos a ir más lejos de lo que ya está ahí. Simplemente es una unión íntima y al mismo tiempo es ilegal entre dos personas que ya están con anticipación en un compromiso. Esto está ligado a la infidelidad. Obviamente cuando hay infidelidad podemos decir hay adulterio. Eso es algo que debemos nosotros aclararlo también en las Escrituras. Una de las cosas más reprendidas por el Señor en su palabra es tan grave que nuestro Salvador afirmó que solo al quebrantar este mandamiento se producía, y es lo lamentable, específicamente en nuestra sociedad, esto simplemente iba a dar como resultado una causal para el divorcio. Ya esto lo hemos estado leyendo en todo este tiempo que hemos estado hablando acerca de la familia. Entonces un causal, obviamente, que ha dañado muchas vidas, ha roto muchos corazones. Es por eso mismo que Dios en el Antiguo Testamento se compara con un marido celoso. ¿De qué es celoso? ¿De su esposa? Pudiéramos decir sí, pero no. El Señor es celoso de su honra, porque esto está deshonrando, está agraviando al Señor. Entonces el Señor es celoso de su honra. O sea, cuando su esposa, que es la iglesia, es infiel, Él está siendo deshonrado. Y eso es imposible, porque la Biblia dice que al Señor sea toda la honra. Por eso Él es celoso de su honra. Es celoso de su honra. Bien, esto lo vemos allí en Jeremías 31, 32. Quien lo tenga por allí, muy rápidamente. Jeremías 31, 32 dice... Jeremías capítulo 31. 31, 32. Pero el capítulo. Capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Amén. Sí, no me lo vaya a perder por ahí, hermana, por favor. Ustedes se dan cuenta que ahí vemos nosotros en ese solo versículo como una situación de matrimonio. ¿Sabe que el Señor va y los rescata de allá y dice, los tomé de su mano? ¿Saben qué es lo que hace un hombre cuando le están entregando a su novia? La toma de la mano. El Señor hizo un pacto matrimonial con su pueblo y lo llevó allí. ¿Pero qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó? Fue infiel. Le fue infiel. Aunque dice, aunque yo fui como un marido para ellos. Yo los saqué, los rescaté, me comprometí con ellos. Juré que estaría con ellos y les rescataría, mas sin embargo ellos no guardaron su pacto. Ustedes se dan cuenta que está hablando en un término precisamente de infidelidad. Ahora, ¿recuerdan ustedes algo que cita el segundo mandamiento? Dice lo siguiente: porque Dios es un Dios
fuerte, celoso. que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces allí otra vez entramos al contexto de lo que dice Jeremías, porque Dios es un Dios fuerte y celoso. ¿Celoso de qué? Ya dije, de su honra, de su honra. Esto es interesante, obviamente, por lo que encontramos allí. Mis queridos hermanos, cuando vayamos a hablar a nuestros hijos acerca de la importancia del matrimonio, la importancia de los mandamientos y el guardarnos para el Señor, allí encontramos nosotros que tenemos muchísimo material para enseñarles a ellos. Ya dije, en algunos contextos de la sociedad, cuando nuestros hijos van a salir a algún lugar, entonces el padre, creyendo que es justo y bueno, le dice a su hijo, no te olvides de llevarte los preservativos. Y con esto no le están haciendo un favor, le están causando un daño. El niño va a creer, cuando sea un adulto, que va a hacer con las mujeres lo que quiera, y no es así. Ya lo he venido repitiendo, que las mujeres no son un objeto de uso, son creadas, hechas también a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, merecen de nosotros los hombres nuestro respeto. Eso, obviamente, es lo que enseñan las Escrituras. Ahora, allí encontramos precisamente lo que dice el Señor en el segundo mandamiento. Preguntaríamos entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos aplicar como más importante en los mandamientos? Respuesta, la fidelidad en nuestra obediencia a Dios. O sea, nosotros debemos ser primeramente fieles a Dios. Allí es donde encontramos nosotros la razón del porqué de los mandamientos y la importancia de ellos. Y preguntamos también, ¿y qué es lo más importante que debemos aplicar en el matrimonio? La fidelidad. La fidelidad, ¿a quién? Y al cónyuge. Entonces, encontramos en los mandamientos, lo más importante es aplicar nuestra fidelidad a Dios, y en segundo, en el matrimonio, aplicar nuestra fidelidad al cónyuge. Eso es importante, todo esto lo encontramos en el contexto de los mandamientos. Debemos comprender que Dios no lleva su mandamiento solo a cuando se practica, y muchas personas tienen la costumbre de literalizar los mandamientos. No, recordemos que los mandamientos son para no quebrantarlos de una forma física, pero también son para no quebrantarlos de una forma espiritual. Fíjense que cuando nosotros nos postramos ante un ídolo o colocamos otro Dios en el corazón, automáticamente ahí ya hay infidelidad. ¿Se habían escuchado eso? Ya hay infidelidad. Y es en lo que debemos nosotros cuidarnos. Ya dije, nunca debemos literalizar los mandamientos. El deseo del Señor para con su iglesia, para con todos nosotros, en la aplicación del mandamiento, es buscar no solamente la pureza física, sino también la pureza del corazón. Ahí está entonces el capítulo 5 de Mateo que nos dice. Mateo 5, 27 y 28. Cita lo siguiente. 27, 28. Sí, señor. Oíste, siga. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y hasta el 28? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Bueno, aquí hay algo que debemos aclarar, obviamente, y ya dije que tenemos que tener cuidado con literalizar, ¿no? Un hombre estaba leyendo las Escrituras y encontró este texto bíblico y dijo, el problema mío es que siento mucha atracción sexual hacia las mujeres. Entonces se cercenó, literalizó y malinterpretó el texto. Entonces dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pero si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y no está diciendo el Señor que debemos hacer eso. Debemos retraer nuestra mano de hacer lo que no debemos y debemos retraer nuestros ojos de mirar lo que no debemos. Ahora, esto es algo que diría alguien, pues sí, es imposible no mirar. Si es que tenemos dos ojos y la gente está delante, pues claro, el problema es cuando nosotros albergamos o permitimos albergar situaciones dentro de nuestro corazón, que es lo que el Señor
obviamente nos está llamando allí la atención. Pero fíjense la parte espiritual de lo que vemos allí. Pues entonces el Señor dice que quien mira a una mujer y la codicia, con ello ya ¿hay qué? Adulterio. Por lo tanto hay un quebrantamiento del mandamiento. Mis queridos hermanos, para nuestros hijos, precisamente, no es fácil que nosotros llevemos una vida en esta sociedad alejados de Dios. Aquel que crea que puede vivir una vida cristiana sin Dios de su lado, está totalmente equivocado. El ser humano que está afuera, que considera que puede vivir o sobrevivir sin Dios, está totalmente equivocado. Nuestros jóvenes, cuando consideran que pueden vivir alejados de Dios, están totalmente equivocados. El mismo tiempo se encarga de mostrarnos a nosotros lo errados que estamos cuando consideramos que podemos vivir sin Dios. O simplemente usarlo cuando necesitemos solamente. La cuestión no es así. Por allí entonces entendemos que debemos huir del adulterio espiritual, al mismo tiempo alejarnos de la horrenda práctica del adulterio físico. Mis queridos amigos, quien es fiel a Dios se le facilita mucho más ser fiel a su matrimonio. Paul Tripp dijo lo siguiente: el adulterio físico es el cuerpo dirigiéndose, donde el corazón desde hace tiempo ya se ha ido. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios. Es del corazón. Por eso el Señor nos dejó su palabra para que nosotros saquemos del corazón la mala información y coloquemos en nuestro corazón la buena información. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios para todos. Esto es importante. Así que este es un asunto de obediencia y dependencia solamente en Dios. Porque el adulterio, la fornicación, la lujuria, la codicia, no son demonios. Son manifestaciones de la carne. Es importante porque en este caso, en muchos contextos religiosos, cuando una persona tiene problemas de lujuria y tiene problemas en esta misma índole de pureza sexual, entonces lo que lo mandan es a que le hagan un exorcismo. El ser humano no necesita liberación en ese sentido, lo que necesita es arrepentimiento. Y es importante, pues llegando a este punto, porque vamos a citar precisamente lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Todas estas cosas son manifestaciones de la carne, por lo tanto la Escritura no nos llama a reprenderlos con liberaciones ni tampoco a atarlos y menos echarlos fuera, sino a resistirlos, a evitarlos y, como dice el gran puritano John Owen, a mortificarlos. Miren lo que dice el capítulo 5 de Gálatas. Si alguien lo tiene por allí, puede darle lectura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, iniciando este capítulo 5, específicamente en el verso 16, dice que debemos andar en el Espíritu y no debemos satisfacer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu. Estos se oponen entre sí. Así es de que nosotros debemos tener mucho cuidado cómo estamos alimentando nuestra alma. ¿Cómo la estamos alimentando y de qué manera? Obviamente dice el verso 19, porque estas obras son aquellas que ya leyó nuestro hermano Jairo. Todas estas cosas son las que nos llevan a pensar en nuestra dependencia de Dios. Debemos alejarnos de aquellas cosas que son desagradables a Dios. Al mismo tiempo, debemos ser fieles con quien nosotros nos hemos comprometido. No entregar nuestra lealtad a nadie más, solamente a aquella persona con quien devotamente nosotros hemos hecho un compromiso. Queridos jóvenes, niños,
Dios les ayude a aplicar el principio de fidelidad, primeramente con Dios, luego también en sus propios hogares. El Señor extienda su misericordia sobre todos ustedes. Queridos padres de familia, no dejemos de estar orando por nosotros primeramente y también por nuestros hijos. Ellos necesitan conocer verdaderamente cómo deben ellos encaminarse en este mundo, que de por sí es difícil, pero alejados de Dios es imposible vivirlo. El Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Quien desee orar por estas cosas, por favor se coloca sobre sus pies, ora y todos le apoyamos en su oración. ¿Alguien desea orar aquí? Amén. Ora. Mi maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, en el día de hoy, Señor, te damos gracias por habernos permitido venir a tu presencia, Señor, ya que tú nos has traído, nos has colocado el deseo en nuestro corazón, Señor, de asistir a tu presencia, Señor, a escuchar tu enseñanza, tu palabra, Señor, para edificarnos. Gracias por esa bendición, Señor, y gracias por habernos hecho pueblo escogido, Señor. Gracias por habernos dado de tu Espíritu Santo para convencernos, Señor, de pecado, juicio, justicia y verdad, Señor. Gracias. Especialmente, Señor, también nos has enseñado a que tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu, Señor. Que debemos acudir a ti, que eres la fuente del Espíritu, para ser más fuertes, Señor, que la carne. Que todas las obras de la carne vayan menguando, Señor, mientras que el Espíritu vaya creciendo, Señor. Así. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Necesitamos de ti cada día, en cada momento de nuestras vidas, en cada lugar, Señor, y en cada situación que se nos presenta, Señor. Edifícanos con tu Espíritu, límpianos con tu palabra, Señor, ya que tu palabra es verdad, Señor. Y capacítanos cada día a que hagamos tu voluntad y no la nuestra, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por medio de tu Hijo Jesucristo, por redimirnos de nuestro pecado y de nuestro adulterio contra ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber extendido tu misericordia a nuestra familia. Y gracias, Señor, por ser paciente con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias, te pedimos estas cosas, más guiados con la pureza guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Señor, gracias una vez más. Padre bendito, tu palabra dice en el Antiguo Testamento, y así enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, Señor. También encontramos la realidad, Señor, de que en el siglo XVI y XVII de nuestra época, esta era la forma como enseñaban a los niños con los catecismos infantiles, Señor. Parece algo, Dios mío, que ellos no pudieran digerir, Señor, pero ellos tienen el entendimiento suficiente y su mente en blanco para poder albergar buena información, Señor. Dios mío, ayúdanos a no retraernos de enseñarles a ellos las cosas tal y como son, Dios mío. No permitas que vayamos a ilustraciones sin sentidos como la cigüeña que trae al bebé o aquellas otras cosas que se enseñan, Señor, contrario a tu verdad, Dios mío. Ayúdanos a ser claros y específicos con ellos para que ellos tengan una claridad real, Señor, de las dificultades de este mundo, Señor, y a qué van a tener que enfrentarse en su adultez, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a indicarles también el riesgo de andar sin ti, Señor, de tomar decisiones sin ti, de juntarse con malas amistades, con malos consejeros, Señor. Ayúdanos a ser claros y contundentes, Dios mío, en nuestras advertencias. Señor, ayúdanos también, Padre bendito, para proveerles a ellos, Señor, todo el material necesario y las herramientas suficientes para que ellos sepan defenderse, Señor, cuando ya nosotros no tengamos las fuerzas para estar con ellos, Dios mío. Ayúdales con el consejo claro de tu palabra, pero principalmente rogamos que tu Espíritu Santo coloque el temor de ti en el corazón de ellos, Dios mío, para que asimismo nosotros pensemos, Señor, en nuestra labor hecha, pero también, Señor, en la profundidad de tu voluntad, Dios mío, al darnos tu palabra para extenderla y enseñarla primeramente en nuestros hogares, Señor.
No permitas que sigamos perdiendo el tiempo, Señor, en cosas vanas, en bagatelas sin importancia, Señor. Ayúdanos a voltear nuestros ojos para ver a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, primeramente. Porque ellos necesitan ser instruidos, Señor, aún nosotros mismos. Necesitamos recordar aquellas cosas que por nuestros afanes y preocupaciones se nos olvidan, Señor. Pero en todo rogamos, Padre bendito, para que sigas obrando en nuestros corazones, Señor. Bendice los hogares, bendice la familia, Señor. Y rogamos, Padre bendito, que en todo tu nombre siga siendo exaltado y glorificado ahora y para siempre. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. En el Decálogo encontramos estas verdades claras para todos nosotros. Cuando pensamos en los mandamientos, pensamos en la diversidad de lo que el Señor quiso enseñar. Primero nos muestra su fidelidad al rescatarnos y segundo también nos enseña a todos nosotros esa respuesta de cuál debe ser nuestra fidelidad para con aquel que nos rescató. De una u otra manera encontramos también la realidad del por qué nosotros debemos apelar constantemente al cuidado y la protección de Dios. Es por estas cosas. No va a ser fácil para ninguno de nosotros, no lo ha sido. Y no va a ser fácil para nuestros hijos. Ustedes saben de lo que estábamos hablando la semana anterior, ¿no? Lo que se cierne sobre nuestra sociedad, sobre el corazón de nuestros hijos, no va a ser nada fácil de digerir. Y es importante, vuelvo y repito, que nosotros en este contexto usemos muy bien las herramientas para dejar en el corazón de nuestros hijos una enseñanza clara de cuál es la voluntad de Dios, sin ambigüedades, sin que nosotros maquillemos lo que dice la Escritura, sino que digamos las cosas tal y como el Señor las dice. ¿A que nuestro corazón no está preparado para escuchar eso? Ninguno está preparado para escucharlo. Si no es por la gracia de Dios, sería imposible para nosotros. Por eso debemos orar y debemos al mismo tiempo enseñar, confiando en que el Señor va a llevar a cabo su propósito sobre todos nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra juventud. Bien, mis hermanos, vamos a ubicarnos en Efesios porque automáticamente vamos a adelantar lo que nos compete en el día de hoy. Capítulo 5, Efesios, carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes allí en la ciudad de Éfeso. La importancia precisamente del tema tratado en todo este tiempo. Bueno, les voy a recordar algo muy rápidamente. Como en mayo se celebra el Día de la Madre, lo celebra la sociedad, y en junio se celebra el Día del Padre, también lo celebra la sociedad, porque el Día de la Madre es todos los días, la mamá todos los días cocina, lava ropa, hace oficio, trabaja y hace muchas cosas, y el papá también trabaja y está haciendo otra serie de cosas para el sostenimiento de la familia. Pues el Día de la Madre es todos los días y el Día del Padre es todos los días. Y los hijos, pues el Día de los Hijos también es todos los días porque todos los días piden. Entonces es el día de cada uno, pero dentro del contexto cristiano, obviamente nosotros buscamos celebrar el Día de la Familia. Lo que no queremos es fraccionar la familia, lo que queremos es unir a la familia. Obviamente celebramos padre, madre y también a sus pequeños hijos. Bien, entonces aquí estamos en este contexto hasta que termine el mes de junio, si así el Señor nos permite. Dice el capítulo 5, la carta a los Efesios, versículo 21, vamos a estar todos allí por favor. Dice así la Escritura, ustedes leen conmigo de una forma alternada por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar por un momento, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por el regalo de la vida, por la oportunidad que nos das, Señor, una vez más de leer tu palabra, Señor, de usarla en nuestro provecho, para suplicarte, Dios mío, que nos ayudes. Queremos perfeccionar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero para ello necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Obra en nuestras vidas en esta mañana y ruego, Señor, que siga siendo propicio a cada uno de nosotros, Señor. Mientras estemos, Señor, estudiando tu palabra con este tema, ayúdanos, Padre bendito, a prestar atención, a estar dispuestos a escuchar, Señor, a estar preparados, Señor, para dar razón de nuestra fe, Dios mío, y que en todo tu nombre siga siendo exaltado en medio nuestro. Gracias por esta mañana y por este tiempo una vez más en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hoy utilizamos el siguiente título: estar unido en matrimonio es conveniente. Ese será el título que vamos a utilizar en el día de hoy. La semana anterior, recuerdan que estábamos hablando acerca de aquellos que preguntaron a Pablo si era bueno casarse o no. Si era bueno o no. Pablo obviamente da unas respuestas y habla acerca del tema del matrimonio. En este caso obviamente nos vamos a hacer esa misma pregunta. ¿Estar unido en matrimonio es conveniente? Pues es importante que lo analicemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que vemos aquí en el contexto de lo que hemos leído en el capítulo 5 de Efesios es en el verso 21, precisamente el llamado que hace el apóstol Pablo. No dice que la mujer debe estar sujeta al hombre solamente, pero tampoco dice que el hombre debe estar sujeto a la mujer. Lo que dice allí es: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Porque es que es fácil, obviamente, cuando nosotros sabemos que tenemos el temor de Dios, poder sujetarnos a nuestro cónyuge en las cosas en las cuales debemos hacerlo, conforme a los criterios establecidos por Dios en su palabra. Y habla obviamente más adelante, que es la primera parte, nos encanta a nosotros cuando dice que la mujer debe estar sujeta al marido y debe respetarnos y todas aquellas cosas. Excelente. Pero luego el apóstol Pablo se dirige al hombre diciendo: por lo tanto, entonces el hombre ame a su mujer. Y todas aquellas cosas que vienen mucho más adelante, cuando nos coloca a nosotros a Cristo como el ejemplo a seguir. Dice: si Cristo amó tanto a su iglesia que fue dispuesto a ir hasta la cruz del Calvario, murió por nosotros. Ahora la pregunta es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar. Ahí es. Entonces, ¿es conveniente o no? Vamos a definirlo en el día de hoy. Esta idea introduce un nuevo concepto cristiano, contrario al concepto popular de los gentiles. Ellos decían que podían hacer lo que querían, pues no era necesario unirse en el matrimonio, simplemente podían vivir de una vida sexual libre, como quieran hacerlo. Bueno, ya sabemos nosotros que eso es lo que lamentablemente está permeando nuestra sociedad, supuestamente un amor libre. Esta actitud considera primeramente al cónyuge y sus necesidades como más importantes que uno mismo, o sea, son las necesidades del otro más importantes que las mías propias, en este caso. Es el hecho de subordinarse al cónyuge en vez de elevarse sobre él. La sumisión y la consideración mutua desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad. Ya dije, nuestra sociedad patriarcal llegó a un punto, eso lo hablamos la semana anterior también, donde el hombre consideró que debía colocar su pie sobre el cuello de su esposa.
y que ella debía estar humillada, callada y sometida totalmente a los maltratos y vejámenes de su esposo. No dice eso la Biblia, de hecho eso es pecado, hermano. ¿Me entendieron eso? Eso es pecado, cuando un hombre abusa de su poder y de su autoridad. Y es importante, obviamente, que miremos las cosas de acuerdo a ello. Cuando hay una consideración mutua de sumisión, la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad caen por su peso. ¿Por qué? Porque no están contemplados por Dios y su voluntad. Ahora uno dice, pero antes así era que enseñaban los padres a sus hijos. Eso no tiene sentido. Nosotros, antes de recibir una mala enseñanza, así sea de nuestros propios padres, primero tenemos que observar la enseñanza divina. Ahí sí entonces entendemos lo que dice el apóstol Pedro, porque es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. En eso sí debemos tener mucho cuidado. Allí entonces encontramos cómo esto cae por su peso, con respecto a las opiniones, ideas propias y las diferencias en nuestra conformación genética. Esto quiere decir que no somos iguales. Fuimos creados diferentes, o sea, con diferentes emociones, sentidos, muchas perspectivas. Esto lo hizo el Señor porque las mujeres tienen lo que nosotros los hombres no tenemos y carecemos, ellas nos lo proveen, y nosotros los hombres tenemos lo que ellas no tienen y nosotros se lo proveemos. Esto quiere decir que es una ayuda mutua, se sostiene. Así es como se sostiene el matrimonio. Esto es importante. Esta sumisión está contemplada por una reverencia a Cristo y es el producto del convencimiento del Espíritu Santo. Esta actitud de sumisión mutua en el amor fraterno y el temor santo de Cristo contribuye a la unidad de la Iglesia. Esto también facilita el funcionamiento armonioso de todos los miembros en el ejercicio de sus responsabilidades ante Dios. Por amor, la mujer hace lo que debe hacer. Por amor, el hombre hace lo que debe hacer. No es otra cosa. Esto no es una obligación de ninguna otra forma. Requiere una actitud de humildad y bondad que lamentablemente no es natural en los seres humanos sin la intervención de Dios. Mis queridas hermanas, quienes nos ven allí en diferentes perfiles del Facebook, naturalmente ustedes, mis queridas hermanas, no están preparadas para someterse a sus esposos. Y hace muchos años ya las damas pegaron un grito de libertad. No están dispuestas. Si Dios no interviene en sus corazones, va a ser totalmente imposible que lo hagan por sus propias fuerzas. No podrán hacerlo jamás. Queridos caballeros, nosotros no estamos preparados para amar a nuestras esposas. No estamos preparados para eso. Lo primero que viene a nuestra cabeza en cualquier circunstancia es: yo soy el que mando y los demás callan. Aquí se hace lo que yo digo. No quiero escuchar, no quiero tener la autoridad que Dios me dio, no quiero respetar. Eso es lo primero que viene. Si Dios no interviene en el corazón de nosotros los hombres, va a ser totalmente imposible que nosotros busquemos amar a nuestras esposas. Y estoy diciendo esto es porque el término amor es un término muy amplio. Amor no es dar un beso, mi querido hermano. Amor no es dar un abrazo. Amor no es meterse la mano al bolsillo y sacar plata para el mercado. Eso no es amor. Eso es parte de nuestras obligaciones. Amor es proteger, respetar, cuidar. Y todo lo demás que ustedes se puedan imaginar allí. Que es bueno y es importante mirarlo desde el punto de vista, ya dije, como Dios lo observa para todos nosotros. Veremos en estos puntos siguientes la conveniencia del matrimonio conforme a los propósitos de Dios establecidos desde el principio y cómo el ser humano, al seguir estos lineamientos, termina siendo restaurado y bendecido, sin olvidar que al abandonar por desobediencia estos lineamientos también se ocasionó un desastre en la humanidad. Primero, la familia como la institución más antigua. La institución más antigua del mundo es la familia. ¿Por qué? Porque es la primera institución establecida por Dios. Es la primera institución.
Así es de que la familia es la institución más antigua. Esto viene desde el capítulo 2 del Génesis, verso 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y estos serán una sola carne. ¿De qué está hablando el Señor ahí? De una unión, de un matrimonio. De una unión. Tener una familia es muy conveniente. No hay institución de mayor trascendencia en la experiencia humana que la familia. Es la institución más antigua que se conoce antes de existir ciudades, reyes, gobiernos, imperios, economías, aún antes de existir la iglesia. Lo primero que existió fue la familia. La familia. Yo les he dicho acá también a ustedes, mis queridos hermanos, cuál es el orden en la formación de un cristiano que vive en una sociedad como la nuestra. Tengan cuidado, porque yo sé que en algunos de ustedes les han invertido ese orden. Primero, en ese primer orden debemos colocar ¿a quién? A Dios. A Dios. Segundo, en ese segundo orden nosotros debemos colocar ¿a quién? A la familia. Tercero, en ese orden debemos colocar ¿a quién? A la iglesia. Dios, familia, iglesia. Cuando a ustedes, mis queridos hermanos, les enseñan que primero Dios y segundo la iglesia, les están mintiendo. No, señor, porque la primera institución establecida por Dios fue la familia. La iglesia no existía todavía. Así de que es un gravísimo error cuando a usted como creyente le dicen que para usted lo primero tiene que ser la iglesia. Falso. El Señor a nosotros lo primero que nos va a demandar es ¿qué hicimos con nuestra familia? Así es de que no podemos invertir ese orden. Primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Esto porque la iglesia está conformada ¿por quién? Familia. La iglesia está conformada por familias. Es al revés. Y esto obviamente quería aclararlo precisamente porque hay un gravísimo error de interpretación en cómo debe vivir un cristiano en esta sociedad. Por eso muchas personas terminan metidos dentro de los templos descuidando a su propia familia. Eso es pecado. Ya dije, y esto lo citaba la semana anterior, Dios a nosotros no nos va a demandar por el tiempo que vivimos metidos dentro del templo. Nos va a demandar por el tiempo que le dedicamos a nuestra familia. ¿De acuerdo? Ah, pastor, pero eso quiere decir que nosotros no debemos ir al templo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos parte, la mayoría de la semana para dedicarlo a nuestra familia. El día del Señor es del Señor, no es de la familia. El día del Señor es del Señor. Por lo tanto, el Señor también dice que nosotros debemos congregarnos. ¿En qué? ¿Congregarnos en qué? ¿O en qué contexto? ¿De qué estamos hablando? Unión de los santos. El contexto de la familia. Sí. Nosotros debemos ir al Señor en familia. Porque necesitamos ser instruidos. De una u otra manera ya encontramos esa realidad. Todos los seres humanos de una forma u otra estamos directamente relacionados con una familia. Antes de usted y yo, querido amigo, ser padres, primero fuimos hijos. Así es de que nosotros desde pequeños nacimos en un hogar, en una familia. Y esto debemos mantenerlo. Debemos mantenerlo. Vamos a aclarar luego eso. Si estamos involucrados en este tema es porque es algo de máxima importancia. Así que mis queridos amigos, bienvenidos todos al club de los comprometidos con Dios. Y obviamente para el Señor debemos hacer lo que nos corresponde. Segundo, la familia es una institución con un propósito divino. Ya dijimos, primero, la familia es la sociedad o lo establecido en la sociedad más antigua que hay. Segundo, la familia es una institución con propósito divino. ¿Para qué el Señor conformó una familia? Para que el hombre no estuviera aburrido, para que la mujer no estuviera sola, para que los dos se hicieran compañía, como que tú me rascas la espalda y yo rasco la tuya. No, no es eso. Esos no son los propósitos de Dios.
No fue el ser humano quien descubrió lo conveniente que es la familia. No es el ser humano. Esto no es un invento humano. Esto no se trata de un arreglo gubernamental ni tampoco un arreglo consensuado como si fuese una sociedad anónima. Tampoco se trata de negocios económicos. Antiguamente, las hijas de los reyes se casaban con los hijos de otros monarcas solamente para mantener el poder a través de las alianzas. Pero nosotros nunca debemos pensar en el contexto de lo divino en un matrimonio simplemente por conveniencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca debe ser que es que estoy solo aburrido, entonces voy a buscar con quién pasar mis ratos. No es eso. Y es importante, una vez más lo digo, no es por un motivo de acomodo simplemente. La familia es la institución de Dios, nació como un propósito suyo. Dios no la ideó por un asunto de emergencia histórica, donde se vio obligado a unir la familia para preservar la raza humana. La familia no debe caracterizarse en esta categoría. Ya dije, la familia es una institución con propósito divino. Es un propósito divino. Eso es. Antes que Adán y Eva cayesen en vergüenza en el huerto, Dios ya había establecido el pacto matrimonial. Miren esto que les voy a decir. Primero, el Señor unió a Adán y Eva. Eso sucedió antes de la caída. Así es de que el matrimonio no es un producto del pecado. El matrimonio no es un producto del pecado. Dios ya había establecido sus propósitos. Luego, lamentablemente, vino el pecado y nosotros ya hemos conocido las desastrosas consecuencias de eso. Pero, ya dije, no lo ideó como un asunto de emergencia histórica. Esto es simplemente los propósitos de Dios. Allí cuando los une, les establece el pacto matrimonial y ya les había entregado decretos y ordenanzas uniéndolos para procrear, llenar la tierra y sojuzgarla, gobernando a sí mismo la creación. Esto fue antes de la caída, no después, no después. Así es de que cuidado, mis queridos hermanos, el matrimonio no es una maldición. Cuando un hombre se casa, es soltero y le gusta andar por ahí en su jolgorio, en su recocha, entonces los amigos saben, no, ¿cómo le parece que fulano de tal se casa? Lo perdimos, pobrecito. No sabe lo que se está echando el cuello, se está atando. Y parece como si fuera una decisión que todo el mundo tuviera que tenernos lástima. Como si nos hubiese caído una enfermedad encima. Y no es eso, hermano. El matrimonio no es eso, es una bendición de Dios. Y esto, obviamente, alejándolo de las circunstancias que vinieron después de la caída. Así de que el Señor ya les había entregado todas las herramientas para que ellos estableciesen la voluntad de Dios sobre la tierra. Asimismo, la unión matrimonial se sostenía y se sujetaba a los parámetros establecidos por Dios. La pregunta es, ¿y cómo nosotros podremos oponernos a la voluntad del Creador? Quien anhela la verdad se dará cuenta muy pronto que la familia para este mundo es supremamente conveniente. Es el orden que Dios colocó en esta maravillosa creación. Y es por medio, precisamente, de la familia que Dios ofrece resultados para sus propósitos divinos. Allí en la creación del matrimonio, Dios lo formó con el fin de proveer al mundo una ilustración terrenal de su amor. ¿Cómo podemos mostrar nosotros al mundo realmente que Dios es amor? A través de nuestra relación matrimonial. Es una unidad que nosotros encontramos. Ahora, al mostrar esta ilustración, muestra su gran amor, muestra también su sacrificio por su iglesia, muestra su unión con su iglesia y muestra también los propósitos gloriosos que el Señor tiene para con su iglesia. Todo esto lo muestra en el contexto de lo natural. Usted y yo sabemos que el Señor constantemente en sus enseñanzas utilizaba cosas terrenales para dar enseñanzas espirituales. En muchas de ellas utilizó precisamente el tema del matrimonio para hablar de nuestra relación con Dios. Pero bueno, es algo que lamentablemente se ha alejado de los púlpitos. Fue una familia que Dios dijo,
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Fíjense que el Señor hace un pacto con Abraham. Y ese pacto es extensivo, que abarca a todas las familias. ¿Acaso el Señor pensó solamente en Abraham? ¿Acaso el Señor pensó solamente en el pueblo de Israel? No, el Señor pensó en todas las familias. Esto es importante, el Señor no dejó por fuera a las familias de su propósito divino. Por eso lo estamos diciendo, la familia es una institución con propósito divino. Esto al mismo tiempo iba acompañado con la promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa pactual para Abraham que alcanzó a todas las familias. Todos aquellos que profesamos la fe de Abraham. A otra familia les dice, voy a leer por allí en capítulo 9 del Génesis, simplemente ustedes me van a escuchar lo que dice allí. Verso 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Amén. Ahora, el Señor estaba pactando ¿con quién? En este caso, con la familia. Viene con la familia, por supuesto, pero viene lluvia. ¿Con quién estaba hablando? Iba a haber un diluvio, estaba hablando con Noé. Pero fíjense que esto se hace extensivo, por eso el Señor dentro del mismo contexto dice, establecerá el pacto entre mí y vosotros. Usted estaba hablando con Noé y con su familia. Lo mismo que hizo con Abraham. Esto no es un asunto de que el Señor pactó con sujetos particulares. Siempre en la mente del Señor está la familia como parte importante. Mis hermanos, nunca debemos procurar que la familia se desuna, se divida, que la familia se desarticule. Eso no es la voluntad de Dios. Siempre, vuelvo y repito, está dentro de los planes del Señor que la familia permanezca, porque allí permanece su pacto en medio nuestro. Y por último, fue una familia que Dios usó para que nuestro Señor Jesús viniera y habitara entre nosotros. Importante, ¿verdad que sí? Porque era imposible que el Señor viniera y apareciera solo. ¿De dónde viene? No. Dentro del contexto de una familia. Allí la promesa del Señor se hizo patente en la realidad de nuestro Señor Jesús en medio nuestro. Pero ¿cuál era el contexto del Señor Jesús? Una familia. No podía ser de otra forma, hermano. Tercero, la familia fue afectada por el pecado. Aquí sí ya vamos entonces a entrar en algunos terrenos bastante peligrosos. Aquí cabe una palabra de advertencia. El hombre ha sufrido miserablemente desde que la primera familia cayó en pecado. El brillo de la creación se perdió en la penumbra por la transgresión de nuestros primeros padres. Consecuencias, por supuesto. La felicidad de la familia se ha tornado en una horrible obligación. Ya no es por amor, es porque toca. Ya no lo hago porque realmente me siento motivado de honrar a mi familia. Es porque no hay más nada que hacer. Y se nos aplica constantemente de que si no hacemos algo, no trabajamos, no comemos, y la preocupación nuestra simplemente radica en la comida. Pero se nos olvida que la parte importante es la honra para nuestros seres amados. Para nuestros seres amados. Entonces, en este caso, obviamente, la felicidad de la familia se tornó en una horrible obligación. En lugar de ser una fuente de inagotables bendiciones, se ha convertido en un charco de frustraciones. ¿Cuán funesto fue el pecado para la familia? Esto lo podemos evidenciar allí en el huerto del Edén. ¿Qué ocurrió además? El hombre buscó esconderse de Dios, se perdió el respeto y el amor entre la pareja, y se destruyó automáticamente la intimidad y el amor perfecto.
Todo esto se socavó a causa del pecado y se fue a tierra. Nosotros los seres humanos nos alejamos un poco de Dios y empezamos a ver problemas. ¿Dónde es donde primero encontramos nosotros problemas? ¿Ah? En el hogar. Si hay una persona que uno nota realmente el alejamiento de Dios, lo empieza uno a mirar en el seno del mismo hogar. Necesitamos de Dios, es algo obvio. Pero me gustaría que ustedes se ubicaran por allí en el Génesis. Solamente voy a dar las citas, ustedes me van a ayudar a dar lectura a lo que dice ahí. Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Y el que lo tenga, por favor, no lo vaya a perder. Génesis en el capítulo 3. Bueno, como primera razón dijimos, el hombre buscó esconderse de Dios. Primer grave problema. Ustedes y yo sabemos que en medio de los problemas, lamentablemente el hombre en ocasiones toma la decisión de alejarse de Dios. Es lo peor que puede haber. Ahora mire lo que dice el versículo del 9 al 11 de Génesis 3. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, se falta el versículo 13, ¿no?, de la lectura. Pero esa primera parte, entre el 9 y el 11, obviamente allí lo primero que vemos, primera consecuencia del pecado, el hombre se alejó de Dios. O sea, los dos se escondieron, se alejaron de Dios. Primera mala decisión. Usted y yo podemos tener los problemas que tengamos dentro de nuestro hogar. Lo que no podemos darnos el lujo nunca de alejarnos de Dios. Aún en medio de los problemas y los conflictos tenemos que perseverar en Dios, que es el único que va a solucionar nuestros problemas. Si no nos podemos colocar de acuerdo, Dios va a hacer que nos pongamos de acuerdo. Pero el peor desastre es que esta primera pareja o este primer matrimonio lo primero que hizo fue alejarse o esconderse de Dios. La segunda parte es, se perdió el respeto y el amor, o sea, se perdió el respeto mutuo. Nuestro hermano Laín leía ahí el versículo 12 y 13, entonces el hombre lo primero que hizo fue culpar a su esposa. Versículo 12 y 13. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La respuesta que este hombre dio, la mujer que tú me diste, me dio de comer, yo comí. O sea, se perdió el respeto. ¿Qué era lo que el hombre tenía que hacer con su esposa? El propósito de Dios era protegerla. Pero ¿saben qué pensó primero Adán? En sí mismo. O sea, se protegió él y culpó a su esposa. Bueno, allí vemos que se perdió definitivamente el respeto y se perdió el amor. Obviamente cuando la mujer se sintió acusada, ¿y tú qué has hecho, Eva? La serpiente. Dicho de otra manera, Eva tampoco asumió su responsabilidad, buscó en quién descansar su culpa. ¿Cierto? Bueno, esto lo voy a traer a colación a nuestro tiempo. Cuando hay problemas en el hogar, entonces cada uno busca cómo zafar su responsabilidad. Entonces la mujer termina diciendo, yo estaba bien, yo no sé, fue que él se fue y buscó por allá, pero no fue culpa mía. No, primero nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Qué es lo que está pasando dentro del hogar? Porque cuando hay un problema en el hogar, el problema es de dos, no de uno solo. Por eso tenemos que analizar muy bien las cosas como sucedió en el primer contexto. ¿Saben que cuando culpamos al cónyuge estamos pecando? ¿Me escucharon? ¿Saben que cuando culpamos al cónyuge estamos pecando? Porque nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ustedes se dan cuenta que uno culpó a su esposa y ella evadió su responsabilidad. Lo que tenían que decir, Señor, hemos pecado, perdónanos. Dios hubiese obrado en misericordia, pero no lo hicieron así. Primero pensaron en ellos de una forma independiente. Me salvo yo y allá ella, dijo Adán. Y ella dijo, me salvo yo y la serpiente que lleve la culpa. Así es de que no, el Señor los estaba llamando a cuentas a ellos, no a la serpiente.
Ella está ahí. Ella está buscando tentarnos. Ella está buscando colocarnos la cascarita para que nos resbalemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre mantener nuestra mirada en Dios. No podemos irnos para otro lado. Por último, se destruyó automáticamente la intimidad y el amor perfecto. Versículo 16-17 dice. Del mismo capítulo 3. Sí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Bueno, ahí se destruye automáticamente la intimidad y el amor perfecto. Dicho de otra manera, el Señor les está diciendo, a causa del pecado, ahora lo que van a tener es un conflicto mutuo. Entonces ella le dice, vas a sufrir en tus preñeces y todas las demás cosas, ahora tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lamentablemente eso es producto del pecado. Ya se dan cuenta, obviamente, lo garrafal y desastroso que esto fue. Se tornó todo más difícil, iniciando una lucha encarnizada por el poder para gobernar. El hombre, como argumento de batalla, utilizó toda clase de humillaciones y malos tratos, pisoteando y pasando por encima de los derechos de la mujer. La mujer, en cambio, usó como argumento el empoderamiento, convirtiéndose en una guerrera amazona, gritando a los cuatro vientos que no necesita de un hombre para sobrevivir. El feminismo, como una respuesta al machismo, dejó ver el deterioro del hombre al no sujetarse a la voluntad de Dios. Queridas damas, ustedes saben que no vamos a ir tan lejos, pero ustedes necesitan de un varón, porque es un propósito de Dios. Quien diga que no miente, miente. Nosotros los hombres necesitamos de una dama. Quien diga que no miente. No es que nos necesitamos el uno al otro. Es importante. Ese grito de libertad que se está dando en nuestro tiempo no deja ver más sino el deterioro de esta sociedad. ¿Cuál es el argumento que utilizan? Es que los hombres nos subyugaron, nos humillaron, por eso hacemos esto. La respuesta no es que la mujer dé un grito de independencia. La respuesta es que los dos vayamos a los pies de Cristo arrepentidos. No es otra cosa, mis queridos hermanos, y esto es lo que esta sociedad necesita. Simplemente el hombre está mostrando con esto su deterioro espiritual. Cuarto y último punto, la familia como un instrumento de redención. ¿Todo quedó ahí? No, la respuesta es no. Ya habíamos dicho que Dios usó una familia para que el Señor viniera y habitara entre nosotros. Aun con el deterioro del pecado, Dios sigue gobernando a la familia. El Señor no nos dejó solos ni a expensas de nosotros mismos. Si así hubiese sido, ya nos hubiésemos autodestruido. Las mujeres nos colocan una bomba y nos exterminan. Y si nos dan tiempo, se la colocamos nosotros a ellas y las exterminamos. Porque el show que empezó allí en el mismo capítulo 3 de Génesis, el Señor dice, ahora van a entrar en conflicto. Y no solamente van a estar en conflicto ustedes dos, ahora van a estar en conflicto con la tierra, porque ahora les va a tocar sufrir más para comer. Simplemente ese es el resultado. Ahora, como todo no termina ahí, sino que en este cuarto punto el Señor utiliza una familia como un instrumento de redención, entonces el Señor viene a habitar entre nosotros a través de una familia. Dios sigue gobernándola. Dios tomó las medidas necesarias para revertir los efectos del pecado. Adán, en su momento, hubiese preferido deshacerse de la mujer que lo llevó a desobedecer. Y Eva hubiese querido en aquel momento librarse de ese hombre tan pusilánime, de doble ánimo, para pedir a Dios un hombre perfecto. Pero ustedes y yo sabemos que no existen hombres perfectos.
Y no existen mujeres perfectas. Hace poco estaba escuchando un mensaje que llega ahí por el Facebook acerca de una encuesta para ellos saber cuál era la mujer más bella del universo, la más perfecta del universo. Claro, el hombre agarra un metro y empieza a tomar medidas, pero es que esa perfección del mundo simplemente es lo que los ojos físicos ven, pero saben ustedes que el Señor ve más allá, el Señor sabe lo que hay en el corazón. Y es importante, obviamente, que en este contexto nosotros vemos cómo el Señor revierte el pecado. Ahora ya no permite que nosotros simplemente veamos las cosas exteriores, ahora permite que veamos más allá, aún en nuestros propios corazones. Y es importante. Allí, al ellos desear hacerlo, inmediatamente el Señor da una promesa a las criaturas que nos redimiría y nos restauraría del fracasado estado en el que nos encontrábamos. Ahí mismo en el capítulo 3, pero en el verso 15, el Señor dice que iba a entregar a alguien que iba a pisotear, a machacar a la serpiente en la cabeza. Aunque ésta le mordería el calcañar, no iba a ser suficiente. Siempre el Señor lograría su objetivo. Esto para toda la familia. Usted y yo, como miembros de una familia, no tendríamos esperanza si el Señor no hubiese obrado en el corazón de nuestros padres, si no hubiese obrado en el corazón nuestro. Lamentablemente, esa es una triste realidad. Dios utiliza a una familia como medio de redención. De allí entonces vendría la promesa del Mesías. Solo así, mis queridos hermanos, usted y yo podemos tener la esperanza de ser constituidos en una nueva familia, que es la familia en la fe, dice Efesios en el capítulo 2, versículo 19. Ahora, el Señor no está diciendo que cambiemos definitivamente nuestra lealtad. El Señor lo que está diciendo es que ahora, como miembros de una familia que habita en una sociedad, nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo. Solo así es como no solamente ahora somos una familia, sino que ahora somos una familia en la fe. Eso es tan importante porque papá deja de ser mi papá para venir a ser mi hermano en Cristo. ¿Qué es más importante que eso? Mi hermano deja de ser mi hermano en la carne para ahora venir a ser mi hermano en Cristo. ¿Qué es más importante que eso? Mi hijo deja de ser mi hijo para ser mi hermano en Cristo. ¿Qué es más importante que eso? El hecho de que nosotros podamos hablar un mismo idioma. Que nuestras conversaciones ahora no vayan simplemente maquilladas por los problemas del mundo, sino que ahora tengamos en cuenta que dentro de nuestra familia tenemos esperanza. Por supuesto que tenemos problemas y tenemos dificultades, pero el Señor nos dejó a nosotros una porción para alimentarnos y buscarle constantemente. Entonces, el matrimonio es conveniente. Dios así lo propuso. La familia nos ayuda a estar más ocupados en medio de tantos males presentes en este mundo pecaminoso. Es en el matrimonio donde podemos nosotros descansar mutuamente para que en nuestra soledad no seamos tentados a sentirnos desprotegidos ante cualquier ataque del maligno. Eso lo enseñamos la semana anterior. Dice que solamente el hombre y la mujer deben dejar de estar juntos por motivos de oración. Y luego vuelva y júntense en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso nos da a nosotros como respuesta precisamente el apóstol Pablo. Es en la familia donde Dios quiere llevar a cabo sus planes de salvación. Al carcelero en Filipo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesa para la familia, se hace extensiva. Desde Génesis, ya lo dije, con Abraham, con Noé, la promesa se hace extensiva a toda la familia. Al ex endemoniado gadareno, aquel que le está diciendo al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dice: no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que haya un creyente
dentro del seno de una familia que no conozcan a Dios es una bendición, mi hermano. No van a encontrar de ellos esperanza en que haya alguien que conozca de Dios y tema sus mandamientos. Por supuesto, por eso es que tenemos que insistir en el mensaje. Es importante que antes de nosotros ir a ganarnos el mundo entero, como aquellas promesas que escuchábamos de antaño, ven, Dios te dice que te va a enviar a las naciones, ni siquiera le habla a la familia. Ni siquiera le habla a la familia, Dios lo va a mandar a las naciones. Este endemoniado gadareno le dice, te seguiré. El Señor le dice, no, devuélvate a su familia y cuéntale las cosas que Dios ha hecho contigo. Primero, la familia, antes que cualquier otra cosa. Se han tergiversado los valores. Y es porque la familia se ha dejado en último plano. Y es importante que aclaremos eso. El apóstol Pablo entonces recomienda que la mujer no se separe del marido, que el marido no abandone a su mujer. La pareja no debe separarse ni invalidar el pacto matrimonial, sino que la unión debe conservarse firme e inviolable y que los dos que fueron hechos uno sigan siéndolo, para que nunca vuelvan a ser dos. Esto para mantener el propósito divino. Si consideramos que es difícil, si consideramos que es imposible, acudamos al Señor. Él nos dará la dirección, el consejo y también la solución que todos nosotros necesitamos. Amada iglesia, es tan importante este tema que Dios, escúchenme bien lo que les voy a decir, Dios comienza en Génesis hablando del primer matrimonio. Génesis, de la Biblia, ¿qué libro ocupa? El primero. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y termina en Apocalipsis hablando de una boda. Comienza hablando del primer matrimonio y termina en Apocalipsis, que es, ¿qué ocupa el libro de Apocalipsis en la Biblia? El último. Ya dije, en el primer libro de la Biblia comienza hablando del primer matrimonio y termina hablando de una boda en el último libro. ¿Será importante para Dios o no? La relevancia la establece el Señor. A nosotros nos compete el obedecerle. Al Señor sea la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, amado Dios, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por regalarnos la salud, por regalarnos la vida, por permitirnos, Señor, estar hoy reunidos hablando de ese tema, Señor, que ha sido olvidado, que ha sido archivado, Señor, por esta sociedad que cabalga hacia el pecado, Señor bendito. No está dentro de tus planes y tus propósitos el quebrantamiento de la familia. No está, Señor, que nosotros dividamos la familia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a tener cuidado con ellos, Señor, porque es parte de nuestra mayordomía. Tú nos diste para administrar una familia, Señor. Ayúdanos a darte cuenta de ello, Dios mío. Perdona nuestros pecados si lo hemos hecho de forma incorrecta. Ten cuidado de nosotros, Padre, glorifícate de manera especial y permite que tengamos en cuenta que ahora que hemos sido unidos en santo matrimonio delante de tu presencia, cuando hemos invocado tu santo nombre, ayúdanos a ser fieles a nuestro pacto matrimonial. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti para saber cómo enseñar y corregir a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para tener una verdadera solución de problemas cuando haya dificultades en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser sabios al momento de abrir nuestros labios, Señor. Que no busquemos ofender o dañar el corazón de nuestro cónyuge, siempre pensando en proteger su corazón, Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito, a que en este tiempo, Señor, nosotros rescatemos los valores de la familia. Que tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad antivalores y que no podemos, Señor, darnos el lujo de retroceder de tus propósitos. Señor, ayúdanos a avanzar, a salvaguardar, a cuidar, a proteger nuestros hogares, Señor bendito.
y que podamos hacer extensivo este mensaje a aquellos que lo necesitan, Dios mío. No basta solamente con tratar de solucionar un conflicto en un matrimonio. Señor, es necesario que este matrimonio caiga rendido a tus pies, Señor, para que haya una verdadera respuesta, Dios mío. Por eso suplicamos que te glorifiques y obres de manera especial conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito en medio nuestro. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.